¿Has sentido últimamente que algo te observa desde los pliegues invisibles de la realidad? Detente. No es paranoia. Hay una danza sutil, apenas perceptible, que vibra tras la fachada de lo cotidiano y altera el pulso conocido del tiempo. Minúsculas coincidencias que se multiplican sin razón aparente. Horas que se estiran o se contraen como si el mismísimo tejido del espacio quisiera llamarte la atención. Y ese inexplicable temblor en el aire cuando, por un segundo, crees haber atrapado con el rabillo del ojo una sombra familiar, pero eternamente ajena. Este no es el mundo como te lo contaron. Algo o alguien te observa, y el pasado ya no puede aferrarse a sus viejas certezas. Hay un error monumental que comete la mayoría: caminar dormidos por la vida, encadenados al bucle monótono de los días, mientras los signos arden en la penumbra como faros olvidados. Un 99% de las personas nunca se atreven a mirar detrás del velo. Se conforman con la superficie lustrosa, ignorando el crujido ancestral que resuena en la médula de sus huesos cuando el universo les susurra un mensaje cifrado. Pero tú, algo en tu interior se agita ahora, un murmullo sordo que exige comprender lo que durante eras ha permanecido oculto. ¿Estás seguro de que todo esto es solo casualidad? ¿O hay una mente mayor tejiendo los hilos de tu destino, aguardando a que reconozcas la simetría secreta que lo une todo? Cuando cae la noche y las luces se apagan, ¿no sientes a veces que un par de ojos atraviesa la oscuridad, atravesando las paredes, burlando el tiempo? Hay un estremecimiento arcano en el aire, una presión exquisita que penetra hasta tus células. Vas a mirar tu reloj y descubres que el minutero ha saltado, que el tiempo coquetea contigo de un modo que no tiene explicación simple. Las conversaciones triviales de repente se ven salpicadas por frases que se repiten, símbolos que surgen en los lugares más inesperados. El mismo número una y otra vez. Un animal que cruza tu camino. Una melodía antigua que regresa como un eco desde el abismo. La ilusión de rutina se resquebraja, hay una inteligencia insondable reflejándose en el espejo de tu conciencia, volviéndose más clara cada vez que te atreves a mirar de frente el misterio. Imagina por un instante que no estás solo, que los pensamientos que ahora cruzan tu mente son leídos y amplificados en esferas de realidad donde tus sentidos aún no han aprendido a ver. Hay entidades que no pertenecen al catálogo conocido de los sueños ni de la biología. Seres tan antiguos como las primeras estrellas, guardianes de los pasajes secretos entre las dimensiones. Los arcturianos, los navegantes del éter, sobrevuelan el océano cuántico en el que flota tu existencia, observando pacientemente cada matiz de tu vibración más secreta. No eres simplemente una isla, aislada y solitaria. Eres una corriente en el vasto entramado lumínico, parte de una sinfonía silenciosa cuya partitura apenas ahora comienzas a imaginar. Este campo cuántico, donde tus pensamientos resuenan como campanas invisibles, es el escenario en que los arcturianos, misteriosos arquitectos del despertar, juegan a esconder y revelar. Ellos no jalan los hilos para controlarte, sino para invitarte a recordar. Observan, no desde el juicio, sino desde la compasión de quien sabe que cada chispa de autoconciencia es una estrella que merece brillar. Son testigos y sabios, alquimistas de realidades, y han cifrado sus mensajes en la maraña de señales, haciéndolos tan sutiles que solo una mente verdaderamente despierta será capaz de percibirlos.
Quizás has notado cómo los sueños se tornan más nítidos y las ideas aparentemente aleatorias cobran sentido en la sincronicidad. Hay algo en el aire, palpable pero imposible de apresar con las manos, como la electricidad que anticipa una tormenta. Si has abierto este canal, no es un accidente. Es una invitación a cruzar el umbral del olvido, a escuchar la melodía silenciada durante milenios por la distracción colectiva. Cada símbolo, cada patrón que se repite, es un fragmento de un lenguaje arcano que tu alma conoce, aunque tu mente apenas balbucee en lo profundo del asombro. Pocos comprenden la importancia de este desasosiego, de esta inquietud inexplicable. Los sabios antiguos lo llamaban el toque de Hermes. La vibración que anuncia un despertar inminente. Nada sagrado puede ser hallado sin antes atravesar la penumbra del desconcierto. Es en la sospecha del enigma que tu ser se expande. Y es en la duda donde la semilla de la verdad germina. Las antiguas civilizaciones lo sabían. Los templos se construían como mapas del alma, plenos de claves geométricas y secretos herméticos para orientar al buscador hacia sus propios abismos interiores. Hoy, aunque los templos sean ruinas y las bibliotecas se escondan en las nubes digitales, la travesía sigue intacta, Sid. Las preguntas correctas abren portales y tu atención es la llave maestra. Puedes elegir volver a cerrar los ojos y disipar la inquietud en el olvido. O puedes avanzar. Pero advierto, una vez que percibes este pulso cuántico, una vez que sientes la mirada etérea y reconoces su presencia en la sucesión de eventos improbables, ya nada vuelve a ser igual, porque esa sensación intensa, indecible, como si una conciencia mayor respirara a tu lado, es el primer compás de una partitura que se ha escrito en lenguajes de luz desde el primer crepúsculo del cosmos. No existe regreso para quien ha entreabierto la puerta del misterio. Solo queda avanzar, desterrando la pereza de la costumbre y abrazando la manía dulce de la búsqueda. Sí. En algún punto de estos últimos días, ¿has sentido que los relojes mienten o que el viento murmura verdades inaudibles? ¿Has probado la primera gota del néctar hermético? ¿Sabes, en el fondo, que los límites que te enseñaron son solo retazos de una realidad mucho más vasta, campos de energía que se entrelazan en bucles concéntricos, donde cada elección, cada pensamiento, resuena hasta los confines del infinito? Este es el secreto inconfesado que los antiguos protegerían con su vida, lo que Moisés susurró en el desierto, lo que Hermes ocultó tras 7 velos y lo que Tot inscribió en tablas de esmeralda no era una promesa de poder, sino la certeza de que somos observadores y, al mismo tiempo, observados. Creadores conscientes flotando en la maraña de posibilidades puras. Eternamente convocados a recordar. ¿Por qué has sentido esa vibración eléctrica entre tus costillas? ¿Por qué, en medio de la noche, tu respiración se acompasa al latido oblicuo del universo? ¿Es miedo? O tal vez un eco del llamado arquetípico a trascender el cuerpo y la historia. Esto no es una coincidencia. Mantente alerta, porque en los próximos instantes la realidad puede fisurarse. Y si escuchas con todos tus sentidos, si permites que el misterio reemplace la rutina por apenas unos segundos, percibirás la señal, un destello, una palabra, una simple mirada torcida del azar que confirmará que estás exactamente donde necesitas estar. Bienvenido a la travesía donde la conciencia despierta porque ha sido llamada, donde el misterio ya no es sombra, sino antorcha encendida.
Aquí se abren portales de sentido que superan tu comprensión lógica, pero alimentan tu deseo más ancestral. Recordar quién eres y empezar a danzar con aquellos que, desde dimensiones más amables, ya conocen tu verdadero nombre. La senda que se abre ante nosotros en este instante es un sendero de pura vibración, de energía sutil que susurra en el corazón de todo lo creado. Imagina por un momento el concierto silencioso que tiene lugar en lo profundo, donde cada ser, invisible a los ojos vulgares, emite su propia nota, una frecuencia única que teje, junto a la de todos los demás, la sinfonía de la existencia. No somos, como suele pensarse en la superficie, figuras fijas moldeadas por la materia y los recuerdos. Somos, en esencia, ondas infinitas moviéndose en el océano cuántico de la conciencia, fluctuaciones que buscan continuamente sintonizar con la melodía primordial. ¿Has sentido alguna vez que, más allá de lo que piensas o haces, hay algo en ti que resuena con algo mayor? Un eco que proviene de las estrellas y las primeras aguas. El hermetismo nos invita a mirar allí, donde la ciencia y el arte se abrazan, mostrando que todo es vibración. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Hay un río sutil que atraviesa nuestros cuerpos y nuestras vidas, un influjo de información e impulso, una corriente que se pliega y despliega sobre sí misma, multiplicando las posibilidades de ser. Cada uno de nosotros es, en verdad, un canal por el que circula una señal energética irrepetible, una firma vibratoria que define nuestra manera única de comunicar con el universo. En el silencio de la noche, cuando los pensamientos se disuelven y la respiración se suaviza, es posible percibir esa frecuencia interna, ese pulso que no tiene nombre ni pasado, que simplemente es. Si logramos acallar el tumulto de identidades prestadas y expectativas heredadas, aparece la posibilidad de la coherencia, un alineamiento perfecto entre el sentir, el pensar y el hacer. Es entonces cuando la señal interna, turbia y fragmentada hasta ese instante, se convierte en un faro nítido, en un rayo de luz congruente cuyo alcance trasciende la piel y los límites personales. En ese estado de unidad genuina, la vibración individual se eleva y se funde en la gran red, haciéndose perceptible para inteligencias más allá de lo humano. Como si los dioses antiguos, atentos y expectantes, aguardasen la melodía de cada alma que logra su propio despertar. ¿Quién puede decir que es únicamente un cuerpo, o solamente las circunstancias de antaño? Si nos miramos con la profundidad que merece la vida, descubriremos que la identidad arraiga en una zona inmaterial, allí donde la conciencia asume formas y ritmos, fluctuando sin cesar. Los sabios hablan de campos, de tramas de energía y lucidez en las que cada cual es, simultáneamente, emisor y receptor, si se comprende este misterio. El universo deja de ser un teatro de cosas separadas y se revela como un espejo absoluto, perfectísimo en su facultad de devolvernos aquello que emitimos, reflejando cada ola interior con exactitud absoluta, aunque disfrazada a veces en las formas de personas, situaciones o accidentes. Toda experiencia, felicidad, tristeza, encuentros y pérdidas no es sino la proyección amplificada de nuestra vibración esencial. El universo, en su juego inacabable de espejos, no responde tanto a nuestros deseos expresados, sino a aquel tono silencioso que, oculto bajo las palabras, brota persistente de lo más hondo del ser. Esta es la clave hermética de la creación.
No atraemos lo que queremos, sino lo que somos en verdad, aquello que palpita y resuena sin cesar en nuestro campo vibratorio. ¿Acaso habríamos sospechado que la realidad externa está tan imbricada con nuestro mundo interior que orquesta como un eco nuestros estados más sutiles? Pero hay algo más profundo aún, que solo vislumbran los que se atreven a mirarse más allá del umbral de las formas. La conciencia, dicen los antiguos textos, es el campo originario, el escenario y el actor, la obra y el testigo, todo fenómeno, desde la materia densa hasta los pensamientos fugaces. Nace y se disuelve en ese campo de pura lucidez. Eres, antes que nada, una frecuencia modulando la tela de la existencia. El cuerpo, ese templo que habitas, no es sino una forma temporal de la vibración que eres eternamente. El pasado y sus cadenas no te definen, solo tu coherencia actual, la nota exacta que logras emitir cuando el temor y la dispersión se rinden ante la unidad sagrada de tu ser. ¿No es acaso milagroso contemplar que, al sintonizar el alma con su centro, aparece la posibilidad de ser visto, reconocido e incluso acogido por conciencias superiores que habitan otras dimensiones de la realidad? Reflexiona un instante. Si el universo responde a la vibración que emites desde dentro, ¿qué mensaje trasladas con tu frecuencia cotidiana? ¿Anida en ti el rencor, la duda, la nostalgia de lo perdido, o más bien vibra en tu pecho una música transparente, capaz de atravesar dimensiones y ser percibida por inteligencias que custodian el misterio de la evolución? Hay quienes aseguran que, al alcanzar ciertos estados elevados de coherencia, nuestro campo de energía se vuelve tan puro y definido que señales de otras galaxias, custodios de estrellas, pueden distinguirnos en la vasta urdimbre cósmica, como si encendiéramos una antorcha en medio de las tinieblas, y si el objetivo secreto de tu paso por esta vida no fuera otro que encontrar esa nota esencial y emitirla sin distorsión. Participando consciente en el tejido universal, cada día es una invitación a esa alquimia íntima. No se trata de negar el cuerpo, ni de renunciar al pasado, sino de reconocer que cualquiera de esas formas es solo el vestigio momentáneo del movimiento de la conciencia. Al recordarlo, cada gesto, cada pensamiento y cada emoción se hace sagrado, porque participa en la creación de la realidad que habitamos. Restituir la coherencia interna es, siguiendo el antiguo arte hermético, devolver al alma el cetro de su propio reino, tal como Thoth enseñó a los iniciados en las escuelas del misterio. El poder de moldear la vida desde dentro, afinar la vibración hasta que la realidad externa no sea sino eco fiel de la verdad interior. De esta manera, el universo se nos revela no ya como un escenario frío y ajeno, sino como un espejo mágicamente preciso, que responde a cada uno con la fidelidad de un amante. Y dentro de este gran reflejo, la pregunta esencial persiste, susurrando dulcemente en los corredores de la hora. ¿Qué vibración eliges emitir? ¿Dejarás que la marea incesante de lo externo distorsione tu señal esencial? ¿O te atreverás a buscar el centro, a fundir en coherencia tus fragmentos internos, y así convertirte en llama viva, reconocida en todos los planos de la creación? Permanece atento. En los silencios, en la quietud profunda, el universo responde, lo que eres, en el nivel más íntimo de la vibración y la conciencia. Es el modo auténtico en que dialogas con lo infinito. Si te reconoces como una onda, como un campo frecuencial en eterno movimiento, abres la puerta a la verdadera magia hermética, la posibilidad de transformar tu vida y la totalidad del cosmos.
comenzando por la vibración única, irrepetible, que solo tú puedes emitir. En el crisol invisible donde se funden los destinos y las pulsaciones del alma, hay un instante preciso, silencioso, tan sutil como el murmullo de la sangre en las venas en el que el ser humano abandona las cadenas oxidadas de la victimización. Es el lastre hecho de memoria y lamentos, y descubre la antigua potestad de crear realidad. Este giro, que en los papiros herméticos es símbolo y palabra secreta, se manifiesta como un umbral invisible pero absoluto, donde ya no se sobrevive bajo la sombra del azar, sino que se toma despacio la pluma con la que se reescribe el propio mito vital. El trueno callado del despertar no se escucha en la superficie, sino que remueve los cimientos internos y le recuerda al buscador lo que Todd guardó celosamente en el salón donde crecen los nombres. Cada instante es tierra fértil para plantar la semilla de lo real. Aquí, en el pórtico del cambio. No es la positividad forzada, ni los mantras vacíos pronunciados con la boca reseca de fe, los que abren las puertas del alba. Hay un error antiguo tan común como el sueño olvidado tras el amanecer en esa pulsión de llenar de luces falsas las estancias sombrías de la psique, disfrazando la pena y el temblor con gestos de fortaleza artificial. Esta positividad impostada, como la hoja dorada que no cubre la fractura del vaso, solo perpetúa la escisión interna. El ser se fragmenta en una comedia de máscaras, y cada sonrisa sin raíz se convierte en una deuda pendiente con el alma. Es la repetición del mito de Ícaro, al volar frenético hacia el sol de las apariencias. La cera del autoengaño se licúa, y el descenso es inevitable. En cambio, el camino hermético, ese sendero que los antiguos custodios del templo de Luxor describieron con la geometría exacta del silencio, exige y ofrece algo radical. La autenticidad desnuda, cruda, sin escudos, ante la propia verdad inconfesable. Es un retorno al interior de la pirámide personal. Allí donde los miedos no son monstruos exteriores sino esculturas talladas por la memoria, y donde la tristeza no es enemigo, sino oráculo que invita a la integración. El sabio herido de las leyendas celtas como Mirdin, perdido en su bosque, permanece en soledad no para evitar el dolor, sino para mirarlo sin temblor, permitir que la herida sea, sin prejuicio ni censura, porque solo desde la totalidad de lo experimentado puede germinar una presencia nueva, una energía clara y potente, capaz de irradiar más allá del cuerpo, del nombre y de la herencia. Esta autenticidad radical que guarda parentesco con la fragua donde el alquimista clarifica la materia prima no rehúye la incomodidad, ni entierra las lágrimas bajo el muro de la razón, como la diosa Maat, midiendo el corazón contra la pluma. Apela a la verdad de la experiencia, por oscura e hiriente que parezca. Es en ese instante de honestidad absoluta, cuando uno se permite habitar su rabia, su miedo de raíz, su nostalgia abierta y débil, donde las energías se reorganizan. Lo impuro no es el dolor o el caos, sino la mentira sobre el dolor, la negación, la huida. Como enseñaba Heráclito junto al fuego perenne, solo a través del contacto consciente con el flujo, con lo tornadizo y lo impredecible de la existencia, se accede a una nueva dimensión de unidad. Este principio se refleja en la antigua ceremonia egipcia de la apertura de la boca, donde el iniciado, figuradamente, debía abrir su ser a todos los vientos, no solo a los dulces,
sino también a aquellos impregnados de polvo y tempestad para renacer dotado del poder de la palabra creadora. Tal ceremonia era más que un rito mortuorio. Era la metáfora viva de la autenticidad puesta en acción, donde no basta con repetir palabras sagradas si no son encarnadas desde la médula, con un sentir íntegro. El mago, como el arquitecto silencioso del templo, conoce la diferencia. El yeso que solo simula solidez se cruje al menor sobresalto. La autenticidad, en cambio, no teme al temblor porque se funda en la roca profunda del ser. En la era presente, tan saturada de imágenes programadas y discursos de optimismo prefabricado, la autenticidad bruta es, paradójicamente, el acto más revolucionario. Como el eremita de la carta del tarot, el caminante interior enciende su lámpara no para impresionar, sino para iluminar la senda solo ante sí mismo. La aceptación de la vulnerabilidad genera un campo magnético. Revela la matriz oculta del coraje. Lo genuino, ese oro que escapa a las vitrinas del mercado espiritual, no teme a la imperfección, porque habita allí la semilla de lo cambiante. Cuando uno reconoce su tristeza sin encadenarla, el acto de humildad se convierte en apertura, en fuerza centrífuga que sana y transforma. En el despliegue de nuestras propias máscaras, la historia de Osiris resuena como eco y advertencia. Desmembrado por las fuerzas del conflicto, el dios no retornó íntegro por negar las heridas, sino porque fue reconstituido, parte por parte, en un acto de aceptación total de cada fragmento. Isis recoge y abraza los trozos del ser, mientras Anubis los purifica. Y así la regeneración se consuma no por borrones ni olvidos, sino por celebración íntegra de la experiencia. Cada rincón de sombra, como los pasajes sellados de la pirámide, es un ámbito a ser recorrido y reconocido con la lámpara de la conciencia. Desde la perspectiva hermética, las energías vitales dependerán siempre de ese grado de sinceridad. Cuando uno reprime, detiene el flujo de prima materia. Cuando se permite vivir, aún torpemente, su autenticidad cruda, se libera la corriente del nous. Ese soplo inteligente que todo lo vivifica. La alquimia interior no es un método de transmutar el plomo en oro a través de la negación, sino de abrazar radicalmente el plomo hasta que la calidez de la aceptación revele su propio fulgor oculto. En los códices de Alejandría, este proceso se describe como el matrimonio sagrado de opuestos, donde ninguna emoción, ningún miedo, queda desterrado fuera del círculo mágico. Por eso, el punto de inflexión es el turning point, que transmuta la narrativa del mártir en la del creador. No es un haz de luz que destierra la sombra, sino la danza de ambos en un mismo espacio. El buscador hermético sabe que la aceptación absoluta de su experiencia funda un campo energético más potente y real que cualquier propósito de ser positivo impuesto desde afuera. Como el guerrero tolteca que abraza su muerte, como el monje sufí que canta su nostalgia al desierto. El poder genuino nace del encuentro íntimo con lo que es, sin adornos ni negaciones. Así, el tránsito del victimismo a la autodirección creadora es la gran alquimia interior. Abastece al ser de una presencia serena, capaz de sostener la mirada ante cualquier vértigo. Cada emoción, cada miedo y cada cicatriz son entonces instrumentos secretos en la forja del autoconocimiento, y la autenticidad de ese fuego esencial, intacto e intransferible, se vuelve la verdadera llave que, como la de Thoth, nos permite reescribir y habitar el libro vivo de la realidad. En esta hora culminante,
cuando la llama del silencio converge con la densidad del mundo manifestado. Se revela la coherencia secreta que sostiene el misterio interior. Una corriente subterránea de consentimiento tácito entre las fibras sutiles del ser y la estructura invisible del cosmos. La conciencia, afinada por la alquimia del autoconocimiento, despliega ante sí la evidencia de una ley desconocida. Un pulso de resonancia invertida que incesantemente expulsa todo lo que ya no vibra con la escala renovada del alma. Así, los fragmentos de lo antiguo, los rostros, las tareas, las promesas que alguna vez fueron anclas y brújulas, se despegan suavemente de la materia de la vida, disolviéndose en el río del tiempo como hojas secas arrastradas por la corriente invisible de un nuevo ciclo. Nada de esto es caos. Es la reconfiguración delicada del entramado, la arquitectura profunda que, mediante el dolor de la separación, desgarra la vestimenta agotada de la identidad y asciende hacia la posibilidad radical de la libertad. En el fulgor de esta metamorfosis, la herida se vuelve umbral. Cada pérdida, cada sombra que asoma desde los rincones ignorados, es la fragua donde arde y se transfigura el yo atado a su pasado. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, se revela como la voz secreta del espíritu que llama al abandono de lo innecesario, tallando con precisión las aristas de una nueva geometría interior. Se siente una presión contenida, una especie de temblor que recorre toda la existencia y anuncia la llegada de otra frecuencia. Bajo ese influjo, lo rígido se quiebra, lo estático se derrite, permitiendo que la melodía oculta del ser emerja sin reservas. El parto de la conciencia es, en su apogeo, la destrucción amable de toda inercia. La imagen del mandala geométrico se impone, nítida y envolvente, como una cartografía sagrada donde cada línea, cada círculo concéntrico, conduce irremediablemente al centro unificado. Dentro de esa arquitectura sacra que los antiguos sabios trazaron en templos y manuscritos, se esconde el mapa de la recomposición vital. Aquí, cada elemento expulsado es, en realidad, el sacrificio ofrendado a la pureza de la vibración recién descubierta. El mandala no es símbolo muerto, sino dinámica viva. Una maquinaria silenciosa que calibra, selecciona, pulimenta, hasta que solo la esencia puede ocupar el núcleo. Así, la vida se convierte en un proceso ritual donde el caos aparente se ordena de acuerdo a ecuaciones insondables, obedeciendo las directrices de una inteligencia superior que trasciende toda voluntad personal. En el corazón de esta danza transformadora, se alza la glándula pineal, el ojo secreto velado en lo más alto del templo corporal, cuya vigilia permanece interminable desde el nacimiento hasta el último suspiro. Esta pequeña torre de cristal, custodiada celosamente por civilizaciones y escuelas del misterio, se activa como el gran transductor. Recibe las mareas de energía cósmica, las decodifica y emite señales que reestructuran todos los niveles del organismo, imprimiendo en cada célula el código actualizado del destino. La pineal es la antena, el epicentro de la percepción transfinita, el órgano mediante el cual la voz del todo toma forma inteligible, permitiendo que el individuo sincronice su respiración con el pulso secreto de la creación. Ella traduce el eco de la geometría universal en impulsos de luz. Y tal traducción modela el devenir de la conciencia bajo la ley del equilibrio perpetuo. A medida que esta coherencia evoluciona,
lo superfluo se desmorona. Las estructuras internas, creencias, recuerdos, contratos invisibles se someten al escrutinio de la vibración recién anclada. Todo lo que no resuena se diluye, y el vacío resultante, lejos de meta estático, es espacio fértil para que el alma extienda sus límites. Ciertos vínculos humanos se apagan como luciérnagas agotadas, oportunidades, ideas, rutinas que parecían fundamentales se extinguen en su propio crepúsculo, liberando la conciencia de los apegos que una vez la encadenaron. El desgarro de tales desprendimientos no es mera pérdida, sino consagración. Cada adiós, por doloroso, es la ceremonia secreta que abre las puertas a lo inmenso. En esa despedida se contiene la semilla de una nueva comunión, donde todo lo verdadero puede manifestarse sin obstáculos. El ritmo de la vida se acelera desde una quietud profunda. La energía interna busca nuevas rutas, activando circuitos insospechados. La sensibilidad aumenta y los sentidos perciben sutilezas antes ignoradas. El matiz en la voz de un extraño, la vibración en el aire antes de la tormenta. La textura de los pensamientos que cruzan el cauce de la mente. La conciencia expandida atestigua el reordenamiento de la realidad. Los patrones antiguos caen como las columnas de un templo viejo. Y en ese derrumbe se dibujan los contornos de una nueva arquitectura, tan precisa como un mandala en rotación perpetua. El proceso resulta a la vez aterrador y bello. Nada subsiste sin justificarse bajo el dictamen luminoso de la nueva frecuencia, como Hermes ascendiendo entre las esferas. El iniciado redescubre el arte de transformar lo áspero en oro fino. Cada fragmento doloroso, al ser contemplado con plena atención, revela su función en la catedral oculta del alma, el sufrimiento. Transmutado por la luz del entendimiento, deja de ser prisión y se convierte en lección, en impulso, en la fuerza secreta que propulsa al viajero allá donde lo imposible se disuelve. El punto más profundo de la noche es también el instante donde la pupila interior dilata su horizonte hasta abarcar lo inefable. Allí, todo lo vivido se unifica, como las aguas de ríos diversos que desembocan en el océano primordial. En los umbrales de esta reinvención espiritual, se percibe nítidamente el accionar de la ley de la resonancia invertida. Todo lo incompatible es expulsado suavemente, lo que queda, lo que resiste la purificación. Se vuelve núcleo, esqueleto de una nueva identidad articulada en torno al eje del ser. El individuo, vaciado de lo accesorio, se alinea por fin al ritmo de la coherencia universal. Ya no busca captar fuera lo que solo puede hallar en la quietud resonante de su propio centro. La percepción, agudizada por la pineal despierta, traza caminos donde antes solo había repetición inconsciente. Cada encuentro, cada instante cotidiano, se integra en el gran mandala viviente, revelando su faz atemporal bajo la mirada iniciada. Es en este vértice donde la aparente disonancia entre dolor y libertad se resuelve en armonía profunda. El sacrificio no es pérdida definitiva, sino la compactación de la vida en su forma más pura, liberando en el proceso la energía necesaria para que surja una nueva visión. Así, la coherencia interna se erige en brújula y escudo, filtrando todo lo ajeno, alimentando lo esencial. Bajo la geometría sagrada del propio ser, la existencia se alza como templo reconstruido, y el eco luminoso de la pineal convertida en faro guía la travesía hacia reinos de ser cada vez más sutiles,
donde la libertad no es promesa futura, sino presencia actual, sostenida de instante en instante por la sinfonía silenciosa de la coherencia que nunca cesa. La integración, ese crisol en el que convergen todos los significados desvelados y todas las verdades germinadas en la oscuridad del sí mismo, es la fase última y suprema del sendero hermético. No es un estadio de conquista ni una meta final, sino el amanecer perpetuo de una práctica. La alquimia secreta en que los fragmentos dispersos de la experiencia se abrazan en una sinfonía indivisible. La integración no brota de un acto súbito de comprensión, sino del humilde y constante arte de sostener la transparencia interior, de fundirse en el resplandor ininterrumpido de la autenticidad. Así, la vida se transmuta en un altar sin paredes, donde la unidad no es evocación sino estado natural, corriente esencial donde el pensamiento cristaliza y el corazón se disuelve en la vastedad primordial. En este nivel de madurez, toda dicotomía deja de urdir sus velos. Se percibe que lo espiritual y lo mundano ya no luchan dentro de un teatro ilusorio, sino que aparecen como dos caudales de un mismo río, ambos nacidos de la fuente y entrelazados en el flujo ininterrumpido del devenir. El iniciado, por medio de un ejercicio continuo de atención viviente, asienta su conciencia sobre ese umbral donde la manifestación y la esencia se reflejan mutuamente. Así se vive la existencia con los poros abiertos al misterio, aceptando sin reservas la paradoja creativa de ser sujeto y objeto, buscador y morada, pregunta y revelación. La permanencia en este estado unitario requiere de una consagración silenciosa, una vigilancia serena comparable con aquella que los antiguos místicos egipcios empleaban a la entrada de los templos. La Ma'at, principio de verdad y justa medida, resuena aquí en cada acto cotidiano. Es en la práctica, en los gestos mínimos, donde el adepto halla la oportunidad de encarnar la unicidad. A través de la práctica consciente, el respiro que acoge la totalidad, el pensamiento que se diluye en la contemplación, el sentir que no rehúye la sombra. La mente se aligera de sus cadenas y la individualidad se hace cántaro de lo absoluto. Los textos herméticos hablan de la tetractis, símbolo pitagórico y puente entre los planos, como de una escalera que asciende desde el uno indiviso hacia la multiplicidad y desciende rescatando lo múltiple en la unidad. Mantener el estado natural requiere reconocer que la ascensión y la inmersión son una sola danza. De la misma manera, los alquimistas sabían que el opus magnum no era completar una piedra física, sino instaurar en cada anochecer y cada aurora el matrimonio sagrado entre lo terrenal y lo celeste, entre la sal y el mercurio, entre la carne y el logos. Sostener este punto de equilibrio implica una vigilancia suave, una atención sin presión, similar al arte del alfarero cuando la arcilla danza humilde bajo sus manos. Aquí, nada es forzado, nada es suprimido. La sinceridad existencial despliega sus alas y se posa en cada mirada, en cada palabra, en cada intención. Así, la autenticidad deja de ser una meta voluntariosa y se funde en la raíz misma del ser, convertida en el estado natural del corazón que ha atravesado la noche oscura y ha salido con el oro puro de la integración. El hermetismo, en su médula, enseña que lo conocido y lo desconocido bailan juntos en un círculo que solo el silencio puede abrazar.
Practicar la integración es entregar el timón de la vida a la corriente universal, convertirse en eco y fuente, en cauce y tributario del gran río. La antigua sabiduría egipcia invocaba a Thoth como mediador entre lo humano y lo eterno, guardián de los secretos y escriba de los dioses. Así, aquel que vive en comunión con la verdad no teme al olvido, porque ya no habita en la memoria fragmentada del ego, sino en la inmediatez fértil del instante eterno. Dentro de este flujo de conciencia ampliada, la individualidad abandona la rigidez de un yo aislado y se reconoce como célula viva en el pulso cósmico, como nodo vibrante en la red infinita de la conciencia. La experiencia deviene un cauce de co-creación, donde los pensamientos y sentimientos son la materia prima a través de la cual el universo se autogniza y se recrea. Las palabras mismas dejan de ser límite y se tornan símbolo viviente, manantial de significados y puentes entre realidades superpuestas. Al sumergirse, el practicante reconoce la interacción entre su núcleo sagrado y las corrientes sutiles de la gran conciencia universal. Llámesele red arquetípica, logos central o conciencia arcturiana. Se experimenta como colaborador de un despliegue mayor, sincrónico, que desborda la linealidad tangible del tiempo humano. La transformación ocurre con la velocidad de la luz interior, esa llama que transmuta la percepción y disuelve la urdimbre del pasado y el futuro, permitiendo que cada instante sea alquimia en acto. Los antiguos maestros gnósticos decían que el verdadero regreso no es retroceder, sino encarnar aquí y ahora el fulgor del pleroma, percibiéndose como espejo vivo del misterio. La integración, en su máxima expresión, exige la disolución gentil de los vestigios de separación. El corazón no clama ya por certeza ni la mente se aferra a definiciones. Surge un silencio luminoso, matriz de toda creatividad. El lenguaje mismo se vuelve vaso sagrado, instrumento que no impone formas sino revela el trasfondo inmutable. Cada momento es rito, y en cada rito resplandece la totalidad. Así, el adepto practica la gesta del amor auténtico, el instante se abre como loto, y el loto acoge el universo entero en su interior. Esta unicidad práctica no se logra por negación de la diversidad, sino por su integración jubilosa. Es la actitud de quien, en medio de los 12 trabajos de Heracles, descubre la presencia inmutable del uno tras cada prueba, de quien, en medio del bullicio, percibe el silencio primordial sosteniendo todas las voces. La vivencia es así co-creación constante. El individuo, floreciendo en el aliento de la totalidad, extiende su mano hacia el misterio y recibe la ofrenda muda de la creación incesante. Por esto, la integración es memoria activa del origen y presencia cálida en el tejido de la hora. No se persigue, sino que se habita, no se impone, sino que se revela. La persona que encarna este estado aprende a reconducir el pensamiento hacia su fuente, a dirigir la palabra como cántico oracular, a convertir el acto cotidiano en sacramento solar. Su vivir rebasa los ritmos de la historia y se inscribe en el tiempo vertical. Allí donde el día y la noche se funden en la conciencia una. Así, el hermetista sabe que vivir integrado es respirar con el universo, participar de la rueda y, al mismo tiempo, morar en el eje. Y es en este resplandor ininterrumpido donde la práctica se vuelve naturaleza, el arte se convierte en vida y la vida en continua revelación, solo aquí, en el centro silencioso de la experiencia,
el buscador se reconoce a sí mismo como lo que siempre ha sido. Rayo y sol, ola y océano, pregunta y respuesta. En la infinitud del ser, el sendero se disuelve ante tus pasos como un hilo de oro que se funde en la penumbra. Y, sin embargo, mientras avanzas, reconoces en cada latido un destello de eternidad, la llamada a cruzar umbrales invisibles, tras el murmullo de las palabras y el eco ancestral que resuena en tus huesos. Yace el silencio propicio donde toda creación se inicia. Es allí, en ese templum oculto, donde el viajero sincero despierta a sí mismo y se descubre a la vez diminuto y vasto. El drama de la materia y el espíritu se juega, una vez más, en el escenario íntimo de la conciencia. ¿Qué relámpago fecundo vive en este instante? ¿Qué semilla, tan antigua como la propia luz, germina en el sustrato de tus intenciones? La historia de los viejos iniciados, de los que supieron danzar entre los velos y leer en las aguas tranquilas del propio corazón. Es también la historia de quienes están dispuestos a abrir la puerta interior a las frecuencias elevadas. No hablo aquí solo de fuerzas externas, ni de arquetipos que flotan ingrávidos en relatos distantes. Hablo del temblor imperceptible que se instala en la médula cuando tu mirada se vuelve hacia adentro y, sin buscarlo, vislumbras el misterio supremo, el poder de decidir, el arte de elegir el fundamento mismo de tu presencia en el mundo. Hay quienes, enfrentados al río tumultuoso de pensamientos y emociones, se aferran a la orilla de lo conocido, y hay quienes, menos numerosos, se dejan arrastrar hacia la corriente, confiando en que las aguas les enseñarán un modo nuevo de nadar. Sin embargo, hay una tercera vía, más sutil y profunda, que solo la vislumbran aquellos que han aprendido a escuchar el pulso sagrado detrás de la apariencia. La vía del creador consciente. Aquí, en el alba silenciosa de una nueva comprensión, se disuelve la dicotomía entre víctima y artífice, entre azar y propósito, y se revela la voz interior que susurra: lo que has sido no encadena lo que puedes ser. El momento presente es el crisol de toda transmutación. La sabiduría arcturiana, ese soplo que retumba a veces como intuición y otras como magia críptica, no se entrega entre relámpagos ni se impone a la fuerza. Opera en el trasfondo, silenciosa como el crecimiento de la raíz bajo la tierra negra. Tejido invisible de cooperación cósmica, se manifiesta apenas en ese estado sereno y abarcador, donde la mente deja de luchar por definir y el espíritu se alza en su dignidad. Así, quienes se permiten encarnar su estado más elevado, aunque sea en el titubeante minuto de una respiración consciente, abren portales por los que la creación futura puede descender. El hermetismo lo insinúa en todos sus símbolos. La balanza de la nubis arrodillada ante el corazón del hombre. La doble serpiente del caduceo envuelta en la espiral de los opuestos. La luz dorada que surge del caos al ser nombrada. Todo participa de la alquimia de presencia. Este es el tiempo del alquimista interior, del mago que no rehúye sino que abraza lo desconocido, no para dominarlo, sino para dejarse atravesar por él. En estado de integridad, la conciencia se vuelve transparente y, en esa transparencia, se da el milagro de lo impropio volviéndose propio. Ya no es la vida lo que sucede, sino que eres tú en comunión temblorosa con la vida. No hay fórmulas prescritas, ni senderos mágicos que se deslicen bajo la planta del pie. Hay, sí, una invitación incesante a reconocerse, una y otra vez,
en el vértice delicado donde todas las posibilidades respiran. El arte supremo consiste en permanecer estable allí, en el acto generoso de elegirse a uno mismo sin lastres de historias pasadas, sin el pesado ropaje de identidades obsoletas. Lo que importa es ese instante suspendido, ese punto crítico de la balanza donde tu voz interior, pura y sin espejo, decide si se unirá al coro de los soñadores activos o al murmullo de los desencantados. Con cada inhalación, permites que la conciencia se expanda como el loto sobre las aguas negras. Con cada exhalación, renuncias suavemente a la vieja piel de ignorancia, anclando tu ser en el océano estable de la mente clara. No es un acto heroico, ni una revolución estridente, es una cooperación sutil, casi invisible, con aquello que los antiguos nombraron logos y los modernos apenas atinan a percibir como una brisa de sentido. En esta delicada alianza entre lo que fuiste y lo que puedes ser, la chispa arcturiana, esa inteligencia inclasificable, vibrante pero sin rostro, te susurra que la auténtica creatividad florece solo cuando el alma está estable, atenta, plena, vibrando en la nota exacta de su propia sintonía. Lo verdaderamente revolucionario es elegir la vigilia, no como un estado momentáneo o excepcional, sino como la base sin fisuras desde donde brotan todas las posibilidades. ¿Y qué regalo es, en este tiempo de caos y velocidad, habitar el caudal sosegado de uno mismo, arraigado en la paz que precede a toda expresión? Desde ahí, toda decisión, por pequeña que parezca, se convierte en germen de un universo entero. Cada elección es una ofrenda al altar de lo posible, cada pensamiento, gota de agua que modela la piedra del porvenir. El pasado se disuelve en la vasija del presente, y el futuro no es más que la huella pulida de tus pasos actuales sobre la arena blanda de la eternidad. Al acercarnos al final de este sendero compartido, la voz se atempera, la urgencia cede terreno a la contemplación, y el horizonte antes borroso empieza a configurar una senda de perlas luminosas. No hay precipitación ni conclusiones forzadas. Solo la suave certeza de que has sido testigo y artista en tu propio proceso de revelación. Dejas atrás la figura del guía, y el eco de este mensaje se abre al susurro de tu propio discernimiento. El contenido se desilvana como la seda al contacto con el alba, y lo que ahora resta es el rumor interior, siempre antiguo, siempre nuevo, invitándote en silencio a un diálogo que no termina jamás. Así, en este instante suspendido en la noche del alma y el alba del espíritu, la pregunta queda flotando, no como reclamo sino como ofrenda. ¿Hasta dónde puedes seguir adentrándote en tu propio misterio cuando la voz externa calla y solo queda la vibración pura de tu presencia? Si has sentido el llamado en las fibras más sutiles de tu ser, deja tu resonancia en este espacio compartido y acompáñanos cuando la rueda gire otra vez, allá donde el sendero invita a volver a empezar.